nadie mejor que Janet para presentar los libros como este. Es una mujer que hace magia en cada una de sus palabras. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a los que ya están acostumbrados. Janet. La verdad que comparto con Lisette lo bien que ella se está sintiendo con esta asistencia y como dijo Freddy, espero que cuando ustedes lean la novela o encuentren lo que él acaba de decir, algunas cosas un poco exageradas, pero aspectos muy interesantes en esta primera novela que ha publicado Lisette. Yo conocí a Lisette Vega de Purcell hace tiempo. Era una de las chicas más bonitas de la ciudad y además una experimentada amazona, cualidades que la convertían en centro de atención y en figura que concitaba gran admiración entre los jóvenes. En esa época nunca me pasó por la mente que la campeona y maestra de equitación se convertiría, con el paso de los años, en una excelente profesora en la Escuela de Idiomas de la UAS y posteriormente en una escritora que trabajaría periodismo de opinión y narrativa. Sin embargo, un amigo mutuo lo vio venir. Con esa capacidad intuitiva y conceptual que lo definía como una de las personalidades más completas del mundo de la cultura dominicana. Me refiero a Fernando Peña de Filló, a quien cariñosamente llamábamos Papo, y que además de ser uno de los pintores esenciales en la historia de la plástica dominicana, fungía como crítico de arte, ensayista, apoyado por una amplísima formación que abarcaba desde el misticismo hasta la filosofía, la literatura, la música, los idiomas y otras áreas que sería imposible desglosar aquí. Pero volvamos a Lisette. Cuando en 1985 Papo me informó que ella traduciría la monografía en verso que yo escribí sobre su producción Mundos Paralelos, me puse nerviosa. Ustedes saben que el proceso de traducción es muy delicado. Una mala traducción puede hundir un libro, así como una buena traducción levantar la obra. El trabajo de Lisette resultó excelente. Al respecto, Papo comentó: no solo maneja los idiomas, sino que tiene una vasta cultura y un interés por la investigación que la llevará lejos. Al cabo de los años, Lisette y yo nos volvimos a encontrar. La vida nos había pasado con sus cargas de oscuridad y luz, y lo mejor de todo es que habíamos sobrevivido. Sí, habíamos sobrevivido agarradas a la fe en Dios y al trabajo constante. Un trabajo que no podemos reducir solo a la escritura y a la docencia, sino que abarcaba la familia, los valores, la lucha por una subsistencia digna, sin sacrificar lo que pensábamos de la existencia en una sociedad que parecía cada vez más caminar hacia atrás. También habíamos aprendido, y cito a Buda, que al final de la vida solo 3 cosas importan: lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste
y la gracia con que dejaste ir todo lo que no era para ti. En el 2014, los trabajos de Lisette comenzaron a salir en los periódicos Hoy y El Día. El año pasado, la ya conocida articulista publicó su primer libro, Artilugios de la Memoria, una selección de artículos que intercalaban con relatos que ella denominó vivencias noveladas de mi realidad. José Alcántara Almanzar, Freddy Ginebra y Marián de Tolentino presentaron el tomo en la Biblioteca Nacional y fue un éxito rotundo. Hoy, antes de cumplirse un año, Lisette nos entrega su primera novela titulada Una vez, dos vidas. La bella edición cuenta en la portada con una ilustración de Inés Tolentino, artista premiada dentro y fuera del país, cuya obra ha trabajado imágenes de la memoria, y la que introduce el libro logra abrirnos la puerta para que podamos entrar en el pasado. Todo el que hace literatura cuenta la historia de su vida a través de sus experiencias o las experiencias de otros. Esos otros que el escritor selecciona como significativos de una totalidad cotidiana que debe enfrentar y organizar, persiguiendo su propia respuesta. En esta, su primera novela, Lisette Vega de Purcell encara parte de su propia historia, consciente de que las versiones de hechos acontecidos siempre resultan ficción. Esa ficción que descansa en cómo recordamos las cosas o cómo quisiéramos que hubieran sido. Con precisiones de época, sostenidas por lugares, fechas y acontecimientos, la escritora nos presenta la vida llena de contradicciones de una mujer que enfrenta hechos gobernados por el azar y un mundo en cambio permanente que la hacen tambalear, pero no la someten. A través de un relato personal, la protagonista plantea problemas existenciales que parten de la separación de la hermana gemela, siendo muy pequeña, hasta abordar a lo largo del texto la homosexualidad oculta y sorpresiva de un compañero sentimental, la violación de la hija por el padre y la avalancha de convenciones sociales que la empujan a vivir en mentira. Ningún lector que tenga una idea clara de lo que es ficción podrá ni remotamente conectar todo lo que sucede en la novela con la vida de la autora. En general, los escritores utilizan arquetipos como ejemplos que definen una época, y en este sentido, la novela de Lisette Vega de Purcell es bastante ilustrativa. No perdamos de vista que, ante todo, escribir es un proceso de encuentro y liberación. Por eso, tomar el pulso a la sociedad dominicana de hoy a través del pasado reciente es probablemente el motivo central de esta novela, que muchos clasificarán como testimonio o relato, pero lo indiscutible es que el escrito refleja la visión, las perspectivas y valores de una mujer batalladora que de esta forma logra salvar sus sueños. Las escritoras dominicanas hemos vivido
en medio de una contienda cultural donde el manejo permanente de la crisis nos ha hecho contestatarias. Esa libertad de disentir es la única opción que nos permite existir y permanecer, enriqueciendo y afirmando la memoria cultural de nuestra nación. Yo creo que con este libro, Lisset Vega de Purcell entra a la narrativa dominicana con los beneficios de que se conozca su nombre y también con los estigmas que acompañan en general a las mujeres, especialmente a las que escriben, porque demuestran su capacidad de manejar las palabras para comunicar ideas, y eso es igual a tener poder. Nuevas formas de agresión, indefensión social, cotidianidad política, alienación propagandística y el constante sometimiento de mujeres que continúan soñando con la idea de que un amor al fin llegará. Estos temas nos llevan al desarrollarlos, a pensar sobre esto, nos permiten dudar y por lo tanto nos ayudan a entrar al acto reflexivo de la libertad. Porque la esencia de la libertad es interrogar la vida y poder decir sí o no, me gusta, no me gusta, quiero o no quiero, ejerciendo el derecho de ser, de pertenecer, de crecer. Ya he dicho que las escritoras dominicanas somos sobrevivientes de la sobrevivencia. Nos hemos enfrentado al exterminio defendiendo lo que somos, y aquí estamos. Para terminar, sintetizo lo que sobre la autora dijo el renombrado escritor y crítico literario José Alcántara Almanzar. Lisset Vega de Purcell nos entrega las reflexiones de una mujer que medita e interroga, con esa mirada sensible y aguda que todo lo humaniza. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestra tertulia. Hoy comentamos la novela Una vez, dos vidas, de la autoría de nuestra contertulia, doña Lisset Vega. Nuestra contertulia no necesita introducción, todos la conocemos y queremos, como se quieren a los amigos que son cómplices de las pasiones. En nuestro caso, la pasión que nos une es la literatura. Esta es una magnífica oportunidad, sin embargo, para en nombre de Tertulia Urbana, destacar la membresía de doña Lisset en nuestro grupo. Nuestra querida doña Lisset es parte neurálgica de la construcción de este espacio. Su importancia no viene dada tan solo porque impregna al grupo del amor contagioso que ella le profesa a la literatura, sino también porque ella encarna aspectos que han sido esenciales para que las raíces de Tertulia Urbana estén bien cimentadas, que estemos creciendo saludablemente y que veamos con alegría los abundantes y significativos frutos que nos brinda este grupo. Esbozaré algunos de los aspectos que hacen de doña Lisset un miembro distinguido, con el temor de que en la lista se me queden sin mencionar algunos. En primer lugar, doña Lisset asiste a nuestra tertulia desde hace aproximadamente 5 años, corrígame. Su participación siempre es entusiasta.
nos remite sus opiniones, las cuales contribuyen a agudizar nuestros debates y a enriquecer las ideas que aquí se exponen. Igualmente, destacamos de doña Lisset su capacidad de escuchar con respeto las opiniones de los demás, aun estas opiniones sean diametralmente opuestas a las suyas. Doña Lisset comprende que la literatura es comunicación y reciprocidad. Reconocemos hoy su esfuerzo por adherirse al diálogo respetuoso, donde las diferencias pueden ser visibles y posibles. Gracias a tertulianos como doña Lisset, hoy podemos decir con orgullo que somos un grupo de espíritu inclusivo y que además hemos ido madurando para poder dialogar sobre temas cada vez más complejos y sensibles bajo la sombrilla de la tolerancia. Las escasas ausencias de doña Lisset siempre nos dejan con la sensación de que hemos perdido de su ángulo de visión. Si bien es cierto que la participación no es obligatoria en tertulia urbana, debemos de resaltar que el progreso del grupo de manera general y cada individuo de nuestro grupo de manera particular depende en gran medida de la constancia y la regularidad de estos debates. El respeto de doña Lisset por el grupo comienza con su puntualidad. Doña Lisset llega a tiempo y no se despide hasta que la sesión llega a su fin. Ha sido un enorme logro para nuestra tertulia que la convocatoria de nuestras sesiones se ciñan al horario establecido. Si somos un grupo puntual, es gracias a los miembros que, como doña Lisset, colaboran enérgicamente en este sentido. Nuestra contertulia lee con detenimiento y rigor todos los textos sugeridos por los miembros o invitados de nuestra tertulia. Su compromiso con ella misma y con todos nosotros la motivan a buscar la enseñanza encriptada que poseen sin excepción todos los textos literarios. Ella ha entendido que nuestro grupo no tiene una única finalidad lúdica, sino que tenemos la misión de promover el crecimiento espiritual de todos los integrantes y de la sociedad que nos rodea a través de la literatura. De esta forma, contribuimos a elevar la conciencia colectiva y, en este punto, aprovecho para citar las palabras del pensador catalán Joaquín Giralt: la literatura es una de las formas más altas de conciencia, ya que es a la vez una forma de conocimiento y de autorreconocimiento. Por último, y no menos importante, quiero expresarle a doña Lisset nuestra alegría y felicitarla en nombre de Tertulia Urbana por la publicación de su segundo libro, Una vez, dos vidas. Los animo a aprovechar este conversatorio para descubrir los misterios y motivaciones que mueven a esta autora a publicar. Los animo también a reflejarse en la valentía de doña Lisset, quien ha hecho posible la materialización de este proyecto a una edad en la que la mayoría de las personas deciden retirarse. Sin embargo, todos nos admiramos de su ahínco y cómo, con la fuerza que trabaja y se esfuerza por dejar su legado. De manera explícita, les pido a todos que no nos detengamos a comentar aspectos del libro que podemos catalogar como aspectos de orden editorial. Prefiero aprovechar la cercanía y la presencia de la autora para que la riqueza de la conversación verse en los aspectos puramente de su producción literaria, de los significados, de los significantes. Estoy segura de que al finalizar este conversatorio, muchos estaremos contagiados del ánimo emprendedor de doña Lisset. El formato que vamos a usar será el siguiente. He traído unas preguntas que le haré a doña Lisset. Les ruego que apunten las suyas. Si les surge alguna duda, tengan la mano. Cualquier inquietud que quieran conversar, compartir, también la van a tener a mano, pues la segunda parte del conversatorio es para que doña Lisset pueda responderle a todos.
Gracias, señora. En realidad me siento sumamente honrada de esas palabras tan lindas de Yulisa, pero por supuesto que ante nada les agradezco su presencia a todos los que han podido venir hoy, y ustedes saben que yo verdaderamente lo siento parte de mi vida. Yo les voy a decir todo el proceso que me tomó hacer este segundo libro, que como al ser una novela representa algo muy diferente a lo que fue el primero, que fueron relatos y ensayos. Por supuesto, tengo amigos escritores como Ángela Hernández que me dice: ay, Lisette, sueño con un libro tuyo que tenga que ver con caballos. Pues, sí, porque ella le gusta ese aspecto de mi escritura. Vamos a ver, aquí no hay nada sobre caballo, como ustedes tienen que haber visto. Absolutamente nada. El asunto es que yo les voy a esbozar exactamente el procedimiento y mi proceso de trabajo para este libro. Lo que primero quiero decir. Déjenme interrumpir para estar coherente con lo que acabo de decir. Como vieron, no lo practicamos antes de sentar a la mesa. No, yo quiero decir. Yo voy, vamos a complacerla. Seguro. Tenga esa libertad y luego entonces abordamos las preguntas. Sigan obviamente, escriban sus dudas y tengan la mano. Yo tengo una serie de preguntas que si usted no la contesta, pues entonces, que probablemente lo hará, pues entonces. Yo te contesto todo lo que tú quieras. Pero en primer lugar, déjame yo decir lo que tengo que decir sobre el libro, porque para eso fue que vinimos, ¿no? Claro. Okay. En primer lugar, quería decirles, empezar con unas palabras de Vargas Llosa, que no son exactamente iguales a las que voy a decir. Él dice que envidia el talento de Rimbaud, de Arturo Rimbaud, que murió de 20 y pico de años, siendo un genio de la literatura. Lo envidia, pero también envidia y a la vez alaba y admira la persistencia y ¿cómo les puedo decir? El ansia de perfección de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert fue un fajado. Gustave Flaubert se pasaba días esperando que le viniera a la mente una palabra exacta para le mot juste que ustedes vieron en mi libro. Entonces, yo quería empezar por ahí. Además, quería leerles, que es cortita, la presentación del libro para aquellas que no la tengan muy presente, para que ustedes sepan lo que van a encontrar aquí. Este no es un libro de historia. Esto no es un libro que pretende fechas justas sobre los acontecimientos históricos. Yo simplemente les planteo un entorno en donde se desenvuelve la novela, que es, como dice mi querido amigo José Alcántara Almanzar, unas memorias ficcionalizadas. Pero yo creo que, bueno, hay todo mucho mío, pero generalmente van a haber mucha ficción y mucha fantasía, porque yo creo que lo pudieron ver en mis confesiones de la conciencia, que verdaderamente ni las pensaba, me salían. Cuando terminaba de leer algo, me salían, aunque ustedes no lo crean. Vamos a decir que yo les voy a leer esta presentación para que ustedes vean lo que van a encontrar. Son las palabras de Janet. De Janet Miller. No, esta presentación no es la palabra de Janet Miller, es la presentación mía del libro. Ah, el prefacio. Sí, señora. Cuando tomé la decisión, muy difícil por cierto, de escribir estas memorias ficcionalizadas, me dije que era ahora o nunca. Esto así porque he tenido la suerte de vivir en medio de tantos y variados hechos históricos y personales que me pareció atrayente la experiencia de plasmar un tejido de todos esos hechos en un lienzo de personajes
que desempeñasen los roles histriónicos en esta pieza narrativa, que no es más que la representación de mis búsquedas constantes entre las variantes que ocurren en el teatro de la vida. Aquí verán actuaciones de personajes que portan múltiples características de mis antepasados y mías, enriquecidas estas por el rejuego literario de los sueños, de las fantasías y el libre flujo de la conciencia que juega un papel preponderante en esta obra. O sea que ustedes, yo quiero que analicen que esto es una novela, no es un libro de historia, pero se los tengo que situar en el momento. ¿Entendieron por qué utilizo todas esas cosas? Y por qué no puedo ser exacta en los movimientos históricos, a pesar de que tengo respuestas para los que me pregunten algo sobre eso. El trabajo de creación, yo decía, yo tengo que sacar algo. Estuve un buen tiempo, después que escribí mi primer libro, empecé a esbozar muchísimas cosas, empecé con muchos temas, hasta que entré a mi vida, a la vida que me concierne a mí y que concierne a mis antepasados, que es muy rica, más de lo que ustedes se puedan imaginar, pero lo vieron aquí en el libro. Entonces, mi trabajo no tiene un final. Yo empecé ¿con qué empecé? Con nada más y nada menos que con Maduro en Venezuela y el pajarito. Entonces, ¿por qué? Ustedes me preguntarán por qué empecé por eso. Porque yo considero que la literatura de nuestro Caribe es capaz de todo en el real maravilloso, género de lo real maravilloso o lo real mágico. Para mí, empecé así porque verdaderamente eso me latía, que era como me latió este cuadro hace 40 años que lo compré. Y lo pensé de inmediato para este libro. Lo pensé, simplemente, no hay nada más que ha gustado más, yo creo, que esta portada. Bueno, el asunto es que empecé mi trabajo y, como ustedes verán, óigame bien, no hubo una palabra en este libro de la cual yo no estuviera segura, que yo no buscara a ver si cabía justamente en lo que yo quería decir. Todas las palabras las busqué, a pesar de los errores que pudieron haber encontrado y que yo encontré la noche antes de la presentación y que estuve a punto a mí me dijeron mis amigos que ni loca tocara este tema, porque eso le pasa a todos los escritores, y muchos de ellos ni siquiera se preocupan en mandar una fe de rata. Y lo hice yo porque encontré muchas. Ahora yo hice una segunda edición ya, que la hice corregida, y todavía me quedan unos errorcitos que quedaron, yo no entiendo cómo, pero mi diagramador, que es excelente, le pasó eso, y a la gente, ustedes saben que aquí no hay editoriales que verdaderamente uno se pueda fiar de ellas, porque no leen todo, además no son escritores, ni mucho menos. En este libro ustedes van a encontrar, aparte de todo lo que les he dicho, van a encontrar recursos literarios, pero literarios de toda índole. Ahí hay eufonía con palabras, ahí hay cacofonía con palabras, que es cuando las palabras no van bien. Ahí hay una musicalidad en muchas de las cosas, en muchos de los pensamientos y en muchos de los juegos de palabras, que me parece a mí que estuvieron bastante bien. Oxímoron en cantidad, o sea, dos palabras que no van una con la otra. Tengo hipérboles, exageraciones, tengo, ¿qué más que les puedo decir? Ironía en cantidad, tengo burlas. La parte de los políticos al final es
¿Ustedes quieren que ese discurso que yo le ayudé a hacer a Manuel haya sido más irónico que ese? ¿Yo o el personaje Natalia? Perdón. Sí, por supuesto que no, es que verdaderamente yo me sentía ahí, me sentía en el libro entero, me sentía. Y entonces, miren, ustedes no se imaginan el tiempo y las noches en vela que yo pasé, y me levantaba de la cama a seguir el pensamiento que había empezado o que cogía durante la noche, y me sentí, él lo escribía inmediatamente. Volver a coger el sueño, pero lo hacía así porque es de la única manera. Entonces, no sé si habrán encontrado todas esas cosas. Hice muchísimos collages de literatura, de piezas literarias famosas. Yo no sé si se dieron cuenta en lo que hice con Julio Cortázar y Sayuela. Yo no sé si se dieron cuenta de eso, pero lo vamos a ver ahora, o ustedes me lo van a buscar. No sé si se dieron cuenta de cómo yo enfoqué el estudio de la literatura y cómo enfoqué la pedagogía moderna y cómo discutí en contra de la anterior, de la que aún se utiliza en nuestro país, que es la pedagogía por repetición y por memorización. Aquí en la Sorbona, Natalia se encuentra con profesores de la Sorbona, con profesores que son verdaderos instigadores del pensamiento, y la ponen a pensar, lo cual yo considero que es la mayor falta de nuestros dominicanos en general. El dominicano personalmente no piensa. Y aquí al final doy también ejemplos de cómo hacer que los campesinos piensen a través ¿cómo se llama? Del recurso que utilicé aquí, exponiéndoles para adivinanzas. Les ponía adivinanzas, aquí las puse muchísimas adivinanzas, y ellos se iban, por supuesto, las puso Natalia, porque inclusive el libro no fue Natalia que lo escribió, el libro lo escribió una sobrinita, la sobrinita que vivió, que la conoció, la sobrina nieta. Bueno, si ella es, amiga, si ella es amiga, fui yo que escribí hermana, sí, pero no, usted sabe que esto me queda una duda, porque mira, la voy a buscar para que usted, en lo que usted habla, para que la despegue. Natalia y Laura eran abuelas de la niña, la abuela de la niña era Laura. Era Laura. Entonces, miren, puede ser su sobrina. Oigan otra cosa. Jugué con el narrador. Aquí hay narrador omnisciente, aquí hay narrador de tercera persona, aquí hay narrador de la primera persona. Aquí yo cambio de una persona a otra, y tienen que darse cuenta, como tienen que darse cuenta como escritores de fuera de aquí, que tienen que darse cuenta de cuando hacen esos rejuegos de personas. ¿Cómo yo les hablo de Laura? A través de la boca de Teresita, con la amiguita de los bailes que iba y encontraban a Radamés y todas esas cosas. Ahí iba Laura, la abuelita, que no sé, de la cual yo no hablo aquí, pero sí explico dónde se metió Laura, y con quién se casó Laura, y dónde fue a parar Laura. Entonces, el principio, por supuesto, ustedes vieron que se trataba de España, de la época, no de la Inquisición, por supuesto, porque mi madre, yo tenía que hacer que mi madre encajara en la novela, porque esa experiencia de la escuela católica, de las madres del Sacré Cœur, eran francesas, la tuvo mi madre, porque mi abuelo era un criollo, y yo expliqué aquí muy bien claro lo que eran los criollos, que eran los hijos de los españoles
que venían aquí, los inmigrantes, y los hijos y los nietos. Yo soy nieta de un criollo, pero con una dominicana que era la linda Teresa. La linda Teresa, que era mocana, era la de ojos verdes, era la mocana, más que el criollo, que era pero directo de españoles. Entonces, déjenme decirles que más. En cuanto a las personas, ya se los dije, les dije los niveles de lengua. Me interesa muchísimo que ustedes se den cuenta de los niveles de lengua que utilizo. Utilizo la lengua culta y utilizo lengua que me dice mucha gente, ay, doña Lisette, ese libro es muy difícil para entender. Le digo, bueno, mi amor, si ustedes no entienden este libro, no van a entender muchas cosas de la literatura moderna, porque verdaderamente, pero tuvimos que buscar palabras, pero esa es la literatura, buscar palabras y aprendérselas y utilizarlas en su propio escrito y aplicarlas, porque una cosa es leerla y pasarle por encima y entenderla por el contexto, y otra cosa es aplicarla. Ahora, vuelvo y les digo, los niveles de lengua vulgar, el nivel de lengua más bajo que utilizó la niña, que el padre por poco la viola, y el nivel de lengua de Teresita, la nieta, que es una niña criada en su hogar, pero no era una niña culta tampoco, pero se fue criando en un ambiente de gente más o menos del campo, pero educadita, de gente educada del campo y de familia, de principios y valores. Ay, si yo hago tal cosa, me ponen de castigo. Recuerden que aquí yo no estoy en el siglo XXI, o sea, no estoy todavía en mi época. Eso viene después en otro libro. Pero esto es el siglo pasado, del año 25 y anterior, que cuando llegó mi bisabuelo, que no lo puse ahí, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, que llegó en el 1870, cuando la anexión a España. Eso me lo contó una persona que yo no lo sabía, pero después me lo corroboró un primo de mi madre, un primo hermano, Mariano Sanz, me lo corroboró. El primer Mariano Sanz llegó aquí en 1870 para la guerra de la anexión. Le gustó tanto el país y estaban malpasando tanto en España, que fue y buscó su mujer, se enamoró y la trajo aquí. Y en el barco, entonces ya ustedes vieron también. También vieron el viaje en barco del abuelo con la niña, en un barco de lujo. Ya ese era otra cosa. Y no sé qué más le puedo decir. Verdaderamente yo aquí traté de decirles mi historia, mi libro, que eso es lo que hacen todos los escritores, y simplemente tengo que hacerles un cuento, porque esperando que me puedan licenciar o me puedan rebatir o puedan decirme muchísimas cosas al respecto. Yo estuve leyendo La Cartuja de Parma de Flaubert, de Stendhal. Está considerado entre los críticos el libro más bello del mundo, de la literatura, La Cartuja de Parma. Oigan bien, cuando la escribió, por supuesto, Stendhal, el del rojo y el negro, que esas son obras que tenemos que leer aquí. Balzac, el gran Balzac, cuando leyó la obra, oigan bien, le escribió a Stendhal, criticándole absolutamente todo, que no le gustó el estilo, que no le gustó esto, que no le gustó lo otro, que era que nada. Bueno, el asunto es que pero al mismo tiempo le dijo que la leyó 3 veces. Entonces, ¿qué hizo Stendhal? No la llegó a mandar las 3 cartas para contestándole todas esas críticas que le hizo su amigo Balzac, y a quien él admiraba.
pero no las aceptó. Simplemente dijo, bueno, yo en esto soy muy orgulloso y a la gente tiene que leer lo que yo hice y le ha gustado. Y le ha gustado tanto que verdaderamente, miren si ha gustado, que es la novela más bella, considerada la novela más bella del mundo. Menos mal que aquí no estamos para criticar el libro, sino para comentar. No, pero me encantaría que me critiquen también. Pero, No, pero yo pero creo por eso que- me sí. puse adelante, porque Claro. sobre todo con el problema histórico, porque miren, yo le hablo de la cafetera, que yo le estoy hablando, porque yo soy dominicana de pura cepa. Y les estoy hablando a carta cabal sobre mi experiencia, mi niñez con mi abuelito en la ciudad colonial, ya ellos vivían en las afueras, en la avenida Independencia, pero yo me conozco todas esas calles, todos esos recovecos. Fíjense cómo lo describo aquí con los árboles y todo, el cementerio, todo yo lo recuerdo todo, me parece estarlo viviendo. Cuando lo escribí me parecía estarlo Me viviendo. gustó mucho la terminología de ciudad ovandina. Pues Porque es la primera vez sí. que veo el Bueno, eso lo término. vas a encontrar en todas las ciudades de arquitectura. Aquí los arquitectos me pueden corregir. La arquitectura de Nicolás de Obando, el trazado, la cuadra, la simetría. Entonces se le llama la ciudad ovandina porque fue Obando Pero es la primera vez que escucho. bueno, en pues, arquitectura se usa, sí, se es un usa. término, o sea, sí se le describe al tipo de, pero digo, le respondo porque soy arquitecto, aquí somos varios, pero sí, es un término, pero eso es lo lindo realmente de leer, que se aplica, porque una cosa es uno saber Claro. y tener el conocimiento y otro es verlo reflejado en la literatura y de una manera muy hermosa. otra cosa, el asunto que puse, yo busqué fechas y todo para situar los lugares emblemáticos de la ciudad colonial, como es la cafetera. Todos ustedes han oído hablar de la cafetera. Oído no, hemos usado. Bueno, fantástico. Usuario de la cafetera. Miren, la cafetera fue abierta por Benito Paliza en 1930. O sea que antes de 1930 ya mi abuelo y él eran amiguitos y tomaban café en la calle El Conde y hablaban con todos los exiliados españoles. Yo hablo de la guerra civil y ahí me fui de contexto un poquito, porque la guerra civil fue en el 36 y ya estaban en España. Pero entonces ahí fue cuando mi madre, la madre de Natalia, no se daba cuenta de lo que estaba pasando, porque la tenían completamente absorta y completamente ignorante a toda a la miseria humana que estaba pasando Europa en aquel tiempo. Hablo mucho de duelo de mis abuelitos, hablo de fetichismo, el fetichismo de mi abuelita con los santitos, pasando un santito tras otro, porque eso parece que se sentía como que iba para el cielo. Me dice José Alcántara que maté a mi abuelita, en realidad exageré un poco las cosas, pero eso es parte de la A mí me ficción. encantó ese personaje. Bueno, mi abuela estuvo muy bien delineada, mi abuelita. Pero dígame una cosa, Pero- doña Lisette. Dígame algo. Vamos a hablar del título. Vamos ahora a lo que quieren, lo que ustedes Exacto. quieran. El título, vamos a ver. Un Ok. título subjetivo. Un binomio. Una vez, dos vidas. ¿A qué vida? Claro, puede ser la vida de las dos hermanas, la vida suya y de Natalia, o la vida de la nieta y la abuela. ¿Qué No, pensaba aquí- usted aquí- cuando puso ese título? Yo pensé en la madre Sofía, que fue llevada, o sea, la abuela, de Teresita, Teresita es otra cosa. Es la madre de Natalia. Sofía es la madre de Natalia y de las mellizas. De las mellizas. Pero ¿qué pasa? Que esas mellizas, yo no tengo nada que ver con eso, porque mi mamá no es melliza. Ahí va. Ahí vamos. Mi mamá no es
mellizas. Yo utilicé el recurso de las mellizas para dejar a mi mamá en España y a traer a la otra para acá, mal pasar en la República Dominicana. Pero desgraciadamente no mal pasó, porque mi abuelo, el criollo rico, la mantenía bastante bien y la niña se juntó con la sociedad dominicana. Por fortuna. Entonces, ¿cuáles eran esas dos vidas? Las dos vidas, es que yo no podía entender, pero ella, óyeme bien, Las dos vidas eran las hermanas. las hermanas, las dos hermanitas, pero ¿qué resulta? La Natalia fue la que se quedó en España y fue la que fue a París y era la intelectual. La otra se casó con este guandereño, murió, Sí. Inclusive llegaron a ir a Europa. Después que ella se Pues en casó. la vida real viajaron a Europa y todo eso. En la vida real de ahí. De ahí. Ok, para Todo ver. es de ahí, ¿eh? No me pongan a mí en eso. Cuando sea mío, ustedes yo creo que se tienen que dar cuenta. Dígame algo. No necesariamente, al contrario. Lo interesante de esas lecturas, esas memorias ficcionadas, es que uno no sabe hasta qué punto ¿Qué es real? ¿Qué es ficción? claro. Ahí es que está, pero ese Ahí es el está, gancho, ese es el claro, gancho. ese es me encanta esa palabra, ese es el gancho de ese género que el autor se difunde o se mezcla dentro de los personajes. Usted se ha delatado aquí Sí. con la mano arriba y usted ya respondió que Natalia realmente es el alter ego de suyo, ¿verdad? En la novela. Definitivamente. O sea que esa es una de las preguntas que realmente me quedaban por contestar a mí, ¿no? Una pregunta a la autora. Dígame una cosa, doña Lisset. Nos tuvo acostumbrado por varios años a leer sus ensayos publicados en el periódico. Usted tenía la cortesía de mandarlo al chat y demás. De repente nos topamos con la sorpresa de una ficción. Este libro es una puerta a una vida de escritora de ficción o es una pausa para quizás contar su vida. Bueno, el próximo que estoy haciendo ahora. O sea que sí está produciendo. Ya estoy produciendo. Excelente. Esa será la próxima pregunta. No, ahí es algo que es una mezcla entre lo real y lo súper. Es más, yo diría que me voy a un mundo semi-borgiano. ¿Sí? Me voy a ir a un mundo semi-borgiano. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo amo a Borges y cada día me inserto más en la literatura de Borges y me identifico mucho con Borges, aunque ustedes no lo crean. Y no me parezco nada a Borges, pero aquí es. Verdaderamente el mundo borgiano es un mundo que todavía hoy tiene a la gente reflexionando muchísimo porque es completamente ficticio, pero basado en la realidad. Completamente basado, y lo voy a decir en mi libro, de dónde él sacó esas cosas. Les voy a decir las fuentes de donde él bebió, él se nutrió para poder crear esos mundos como el Aleph. ¡Wow! El Aleph. Un punto donde converge el mundo entero. Un puntito, una cosita donde converge el mundo y todo lo que, el universo, todo lo que hay ahí, en ese mundito. Ustedes quieren cosas más ¿cómo les puedo decir? Es más fantástica, que es fantástico. Es una mente de genio verdaderamente increíble. Entrar ahí, yo me puse a buscar los idiomas de Tlón y de Bukbar y de cuantas cosas y para poder crear lo mío. Vamos a ver lo que sale. Ahí viene. O sea que me voy a quedar con las dos cosas. Fíjese, usted evidentemente desde el principio, como leyó en la introducción, nos advierte que es
que usted va a hablar de sus memorias, ficcionadas. Memoria ficcionalizada, Claro, pero ficcionalizada. muy ficcionalizada. Claro, por supuesto. Inclusive, imagínense ustedes, yo, un homosexual de novio en París, eso fue muy ficcionalizado. Anda. Autobiográfico. No den los secretos. No den los secretos. No quiero imaginar. La pregunta Yo va. pensaba que eso era lo más verdadero. Claro, Si había algo de Nos verdad, quitó era eso. toda ilusión. ay no, pero miren, Ya no me diga más Yo nada. tengo que beberme un vino. Penélope, toma. Mira, la pregunta va en este orden. La pregunta va en este orden. dígame, A la autora. sí, señora. Se motiva en su motivación, entrar en el mundo de la ficción, es a través de sus memorias, se inspira en sus memorias. Es que mi mundo es tan amplio, es que ustedes no se imaginan todo lo que yo he vivido en estos Claro, 24 años. tiene bagaje, tiene materia prima. Sí, Claro. sí. Ya veo, eso es parte de la respuesta. Hay una materia prima ahí que usted absorbe para poder ficcionar. Ahora bien, para quien escribe es autora, escribe para un legado familiar, escribe para sí misma, escribe para los lectores anónimos. ¿Qué piensa? Esto es la misma pregunta. ¿Qué quiere usted que piensen sus nietos cuando lean esta? Cuando la lean. Cuando la lean. Claro, pero ¿qué pensaría esa abuela o qué pensarían esos nietos al leer las palabras de esa abuela? Déjenme decirle algo muy lindo para nosotras las mujeres y para los hombres también, que puedan escribir. Mis nietos todos no han leído la obra. Tengo nietos de 20, 21 años, 22 años. La van a leer, la van a leer. Y entonces llegan a un lugar, a casa de un amiguito, y el papá y la mamá le hablan de la novela de Doña Licé o de tía Licé. Mi nieta estaba en la clínica el otro día viendo al otro abuelo que se murió, dicho sea de paso, mañana tengo Ay, sí. óigame bien, y hablando de la novela de Licé. ¿Qué pasa? Que la novela de Licé no ha dado abasto en el bendito Cuesta. Ay, se quedó, por cierto, un aplauso para ella. Se agotó la novela, segunda edición, espera, la corregida. Increíble, yo no lo puedo creer, pero que a mí me escriben, óyeme, no lo puedo ni creer todavía. Me dice no me digan que tú has visto dinero, le digo, no he visto ni un chele negro, pero, porque uno no escribe, déjame contestar a Yulisa ahora, uno no escribe ni por dinero, ni por fama. Déjenme decirle, la fama reside en que a la gente en el mundo les guste tu obra. Yo no pretendo quedarme aquí, porque aquí hay un problema muy serio entre los intelectuales y entre las personas que todos los artistas tienen muchísimos problemas. Es más, todo el mundo. Cuando tú tratas de hacer algo bien, empiezan a darte ahí, en todos los sentidos. Si eres, si tienes éxito en la empresa, en todo, a menos que no tengas una cola que te pisen. Y entonces, verdaderamente, yo creo que esto es muy importante. Pero yo escribo verdaderamente para que la gente le guste lo que yo escribo, y por mi satisfacción de poder decir todo lo que yo tengo y todo lo que creo que tengo y para decir y para contar. Es por eso que le digo. ¿Con cuáles recursos usted contó para ensamblar la historia? Ahí habla el personaje de Teresita, la niña, Daniela. Encuentra unas cuartillas, esas cuartillas existen, hay un tema epistolar, hay cartas, o son anécdotas familiares. ¿De dónde usted se armó cuál herramienta usted utilizó para armar esa memoria? Mire, mis herramientas, todo son mis experiencias con mis abuelos y con mis padres. Vivencias personales. Vivencias personales en la biblioteca de mis abuelos. Mi abuelo en la Independencia
tenía una casa dividida en dos, oigan bien, hizo, porque su otro hijo, el hermano de mi madre, era un criollo, un hijo de criollo rico, que lo que estudió fue Derecho Internacional, fue diplomático, y tenía que estarle pidiendo cuarto al papá cada rato, porque y los libros, todos los libros de él se conocen fuera de aquí, y aquí no, porque él fue itinerante la vida entera, diplomático tiene 4 hijos y los 4 nacieron en países diferentes. Con eso se lo digo todo. Y lo que dejó, ¿tú sabes qué fue lo que dejó? La herencia de mi abuelo, que se dividió entre los nietos, los hijos de él, y las dos esposas nada, los 4 hijos de él, de diferentes países, y mi madre. Eso fue la herencia de mi tío, el hijo del criollo rico. Pero era un hombre brillante. Hermano de la mamá. Hermano de mi madre. No era melliza. No era melliza. No, era hermano, y no podía poner a mi tío ahí porque entonces el libro iba a ser otra cosa, claro. Díganos algo, doña Lice. Dígame. Claro, ya sabemos, ¿verdad? Todo viene de la biblioteca de mis abuelos. Yo fantaseo sobre la biblioteca de mi tío. Oía cuando mi tío venía de viaje oyendo una música, la música cada vez que oigo esa música la oí yo cuando yo tenía como 8 años en la habitación de mi tío con la esposa argentina, la esposa, la segunda, porque la primera era dominicana, apellido Pellerano, hija de la gente del listín. Y mi tío era tremendo, era un sinvergüenza mujeriego, era muy hermoso. Y entonces el asunto es que yo oía todas esas cosas, las oía en casa de mis abuelos. Y tenían una biblioteca grandísima que era la de mi tío, y los cuadros y todo. O sea, tengo una vivencia de mis abuelos que es algo increíble. Y mi abuelita es exactamente como yo la pinté ahí. Esa era la otra pregunta. Si había algún personaje que fuera inspirador. No, inspirador hay muchos. Que sea verdadero, real y copia fiel, lo más exacta a la realidad. Mi abuelo y mi abuela. Esas personalidades. Mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo era el típico viejo que no pudo ir a la escuela, que a los 13 años empezó a trabajar, así como lo pinté ahí. Se fue a San Pedro de Macorís y empezó a trabajar en el negocio del amigo de su papá. Y que resulta que llegó aquí y leía todo lo que le llegaba a sus manos, y era un gran autodidacta. Todas esas palabras que yo le puse a mi abuelito, esa por supuesto era parte mía, porque él no había leído tantos libros como yo puse ahí, sobre todos esos países de América. Pero los países de América que yo digo que explica Natalia ahí con el abuelito, conversando con el abuelito, eso es algo bellísimo, que yo conversaba con mi abuelo, pero yo era una enana, una bicha comparona, una bicha muy comparona. Una nieta consentida. Y también ¿cómo era que me decía? ¿Qué es lo que tú quieres para tus 15 años? Yo quiero un carro deportivo. Sí, me lo regaló, sí. Mira, ayer me lo regaló. Dígame una cosa, doña Lice, yo no quiero que usted me deje de contestar. Ajá. ¿Qué es lo que usted entiende que van a pensar sus nietos cuando lean esa novela, en el momento que les toque leer? Yo creo que mis nietos van a decir, mi abuelita es un ser humano común y corriente, con un pensamiento muy adelantado para su edad, para su época, y yo creo que no les va a disgustar, porque ellos van a estar todavía más adelantados que yo. Mire, la historia tiene 2 topos importantes. Dígame. El universo del primer mundo, culto, liberal o libertino en algunos casos. En esa época no era tanto. Bueno, era bastante regido inclusive París
Pero los franceses eran bastante... visto desde la óptica del otro contrario, de la otra antítesis, que era un mundo retrógrado, represivo, un mundo, digamos, poco instruido, para no decir inculto, porque inculto está mal dicho, un mundo poco instruido, de personas iletradas. Esos dos mundos chocan, ¿verdad? Chocan y son en la mente de Natalia. en la mente de Natalia. Natalia Ok. no se imaginaba que lo que su abuelo le pintaba como un paraíso era ese Wander donde ella se metió. Exacto. Ajá, Wander, me encanta el Wander. Entonces, ¿qué pasa? En la historia, nosotros vemos la lectura que yo hice. Pueden haber otras interpretaciones válidas, por supuesto. En la lectura que yo hice, esa Natalia, ese personaje que vive en ese primer mundo, busca, persigue una vida, persigue un significado en esa existencia, y aparentemente, porque el libro realmente es hipérbole en el tiempo, sí, donde la joven, de una joven estudiante de la universidad, salta a una mujer mucho más madura, que lee una carta, Wow. se da cuenta que Ustedes vieron lo que es el género epistolar. Ahí yo lo quise Sí. poner exactamente. ese recurso trabajó Bueno, muy bien, en el porque mismo verdaderamente esa señora que lee se da cuenta que tiene que Esa ir. joven, esa joven. Bueno, sí, pero ya no era tan joven. No, 20 pico. Bueno, pero cuando llega a la isla, es una mujer, interpreté yo que era una mujer ya más adulta. Seguro que sí. Exacto, o sea que en el tiempo hay una parte de Natalia que nosotros no conocemos, que se deja expresamente en blanco. Pero cuando llega esa persona, nosotros o yo, en mi lectura, intuí que era una persona que no había completado un propósito, que no había encontrado un significado en su vida. Y llega a la isla, aquel ambiente donde se topa que no es tal paraíso, sino que es un ambiente donde hay corrupción, donde, bueno, todo lo que usted dice ahí. Falta de instrucción, la gente, un mundo distinto al que ella esperaba. Sin embargo, es en ese mundo donde ella encuentra quizás Una razón de... su razón de vivir. Yes. ¿Cómo usted nos puede, vamos a decir, hablar de esa dialéctica? ¿Qué quiere usted plantear en esa dialéctica, de esa antítesis de esos dos mundos, donde en el progreso, en el mundo ideal europeo, ella no consigue lo que buscaba, sin embargo, en esa Ítaca, donde ella va a buscar, ¿verdad? Sí encuentra entonces su lugar en el mundo. Pero ¿cómo usted puede, cuál es la dialéctica que podemos sacar de eso? Bueno, déjame decirte, en primer lugar, yo me siento que soy sumamente tenaz, igual que Flaubert en ese sentido, tenaz y perfeccionista hasta lo último. Entonces, yo siempre le he buscado una razón a mi vida. Yo quedé viuda y de inmediato me busqué un caballo. O sea, miren bien, me busqué un caballo al mes para pasar mi duelo. Para pasar mi duelo en medio de la naturaleza, hablando con un caballo. Pero eso es muy terapéutico. Pero sumamente Y terapéutico. está recogido en ese ensayo bellísimo Sí, que tú usted leíste. ha escrito Bueno. y que lo leímos. Ajá. Entonces, primero lo del caballo, después mis conocimientos de la equitación y de los 3 idiomas que conozco, porque eso que dice Janet Miller en la presentación mía allá, eso que de que yo traduje un libro de ella, de una biografía que ella le hizo a Peña de Filló, que era media poética, yo se la hice en inglés, del español al inglés, y la verdad que fui muy alabada por esa traducción.
porque parecía, era como si fuera traducida por un americano letrado. Pero bueno, el asunto es lo siguiente, que yo amo también los idiomas. O sea, yo tengo una cantidad enorme de frentes a los cuales me atrae, me voy. Y entonces he llenado mi vida con todas esas cosas. Utilicé mis tres idiomas y el conocimiento de la Pero equitación. en el libro, Natalia. Ok, bueno, Ajá. ya me fui. Okay. Pero hay en una parte dice que escuchaba y le ponía mucha atención a los tonos y a las voces, y por eso era la facilidad que tenía para aprender. Sí, pero mi idiomas. pregunta es la siguiente. Yo creo Eso que no, era yo ella. no creo Yo que, creo que era claro, ella. bueno, pero bien, yo también te entiendo que yo te invito a un argentino, yo te invito a lo que tú quieras. Vamos a ver, mi pregunta la voy a reformular a ver si queda más clara. Hay dos mundos y yo quiero que usted nos Mira, yo en el inframundo, como le dice Penélope de Wander, en el Hades de Wander, que no era un Hades verdaderamente, porque ahí Natalia buscó ella creyó que esa naturaleza tan vibrante y tan exuberante y tan maravillosa y tan capaz de que ocurriera cualquier cosa allí dentro, con monstruos y cuantas cosas. Ella sabe Dios lo que Natalia se imaginaba que había ahí. Ella pensó que su vida se iba a llenar con la belleza exuberante de la naturaleza tropical. Pero ¿qué pasa? Que al encontrarse con ese inframundo de personas que no sabían ni pensar, ella se ideó la forma de ayudar a todo el pueblo y se fue metiendo tratando de hacerlos pensar mediante, óiganme bien, se metió con las monjitas, ayudando a las monjitas primero empezó con la gente de la casa, a los cuales trató con cierto comedimiento. Al pueblo, ella se sintió que hizo algo con el pueblo, porque animó a la gente a pensar y a querer ser de otra manera y hablar lento. La españolita que los enseñó a hablar. españolita. Hablaba bonito. Así ¿Te mismo. gustó, verdad? Sí. Oye. Qué bien. Yo estaba esperándote a ti, te estaba esperando en la Mire, esquina. hay otro vino. También cuando le escribe la nota el herrero que le va a arreglar la cama. ¿Tú viste? Ustedes vieron eso, qué bueno, qué lindo. Y no es mentira, eso es verdad. Ese es un hecho real. Eso es una Qué bien. realidad. Yo tengo un tipo que me arregla los vegetorios míos, las camas antiguas y esas cosas que yo tengo. Yo tengo muchos vegetorios. Me da ese número. Miren, y me lo pone, el hombre escribe así mismito como yo puse ahí. Señora, usted, pero es una cosa increíble, increíble como ese hombre escribe. En otro idioma. Pero como a mí me llamó la atención, y yo lo ayudo muchísimo al bendito muchacho ese, pero lo dejo tal cual, con esa mente así, esa mente media. Pero y es la gracia y la inteligencia, porque verdaderamente es un muchacho que se la busca. Y miren lo artista que es, que me reformó la cama, que yo no lo podía ni creer. Le voy a mandar una foto de la cama. Yo te quiero hacer una pregunta que me da mucha curiosidad. Dime. ¿Por qué tú le pusiste ese nombre a ese pueblo? Porque un día en un supermercado, a mí siempre me ha llamado la atención los nombres de los dominicanos en las cédulas. Siempre ha sido. Si ella hubiese trabajado haciendo contratos en el Banco de Reserva, ahí sí es que verdad. ¿Verdad? No me digan. Hay gente que, en este país hay gente que colecciona nombres. Sí. Entonces miren, cuando el hombre me estaba llevando la comida al carro, en el supermercado, y yo digo, Wander, ven acá. Yo en mi curiosidad le digo, dame el favor, mi vida, ¿cómo tú te llamas? Me dice, yo me llamo Wander. Y yo,
pensando en mi inglés con el Wonder, entonces yo le digo, bueno, entonces lo puse, ustedes vieron lo de la señora que recibió a Natalia en la ciudad colonial, que le dijo, aquí la gente utiliza todos los nombres porque Natalia preguntó, ¿y ese nombre de dónde salió? Y le dijeron, no, aquí los dominicanos nosotros hacemos lo que nos da la gana con los idiomas. Sin embargo, al final yo dije, por fin creo que el pueblo de Wonder le va a hacer honor a su nombre. Así es. Wonder. Ajá. Porque yo al primero lo vi así como un buffet, Sí. pero después yo dije, esto también tiene que ser por Wonder. Seguro que sí. Bueno, en ese despertar de Natalia, de su cuerpo, de su sensualidad, de su Eso es muy importante en el sensualidad libro. y de su sexualidad, vemos cómo esa chica va, ¿verdad?, despertando. Es un coming of age, ¿qué se le dice en inglés? Coming of age, sin Exacto. espejos, entonces ella Sin tenía que espejo. buscarse. Eso está fantástico, cómo se retrata a esa chica en esos ambientes católicos, sórdidos. Sórdidos de muros oscuros. Ahora, qué bien, Porque, oye, claro, eso está bellísimamente descrito y explícitamente descrito. Sin embargo, hay algo curioso, que vemos cómo esa culminación de ese, vamos a decir, ese inicio sexual de la chica con su novio, ¿verdad? Jean-Paul. Con Jean-Paul. Claro. Ese inicio de su sexualidad, ¿verdad?, de su intimidad con Jean-Paul, culmina en el coito y ella termina ese capítulo muy dramáticamente diciendo, ya soy mujer, ya es, o sea, vamos a decir que hay un verdadero despertar y una identidad que se reafirma con esa pérdida de la virginidad. Sin embargo, del otro lado, ese hombre que entendíamos que estábamos todas enamoradas de Jean-Paul, empieza a cambiar y a, vamos a decir, a retraerse y a tomar cierta repulsión por esa joven sexual, incluso a distanciarse. Es un punto de inflexión en la novela importante, y yo quisiera que usted nos comentara un poco cómo afecta al personaje, a Natalia, porque ya usted dijo que eso no era cierto. Que no es gráfico, No, pero que no es. Entonces, ok, pero ese recurso, quiero decir, fuera de relajo, ese recurso, ¿cómo afecta a Natalia en su vida? Y qué, a partir de ahí, vamos a decir, cómo se dirige la novela o el personaje a partir de ahí, y qué quiere usted lograr con esa contraposición, la mujer que define su identidad, el hombre que repulsa a esa mujer. ¿Queda clara la pregunta? No, porque fíjate, él no la repulsa, él en todo momento la engaña, él finge que la quiere y que la quiere no, porque en ningún momento, por supuesto, je t'aime en francés quiere decir me gusta, no tiene que ser, no quiere ser yo te amo, pero puede ser yo te amo si tú lo sientes así, pero significa las dos cosas, tú me gustas. Entonces cuando él le dice todas esas cosas y la muchacha se vuelve loca porque no conocía lo que era un hombre, ella no tenía la menor idea. Miren, ya hay tantos detalles que yo no sé si ustedes se dieron cuenta del asunto de la nariz. Sí. ¿Lo vieron? Claro. Ustedes saben que ese aleteo de nariz es verdad que me lo dijo un señor. Que no es mentira, eso es verdad, y no me lo iba a inventar ni no lo leí en ningún otro lado. Eso es verdad, porque hay algo, y mi tío, que era tan mujeriego, siempre decía, es verdad,
decía que hay algo en el movimiento de la... Entonces, claro, que estamos hablando cómo realmente estamos en la letra de la nariz, pero realmente la pregunta va Ay, sí. Ningún autor, y más usted que ha sido tan clara diciendo que nada está ahí casualmente, ¿qué quiere usted plantear con ese punto de inflexión que resulta ser en la narrativa importante? Porque cambia, o sea, incluso cambió hasta la atmósfera del libro en ese momento. Completamente. Incluso le cambió hasta la vida, porque vemos, o es la explicación que tenemos los lectores, que ella no rehizo su vida. No. Entonces, claro, quedó marcada. Entonces, Segurísimo que quedó marcada, porque en esa época eso era horroroso. Ahora hay mujeres que siguen con hombres sabiendo que son homosexuales y siguen como si no fueran con ellos. Pero en esa época era imagínate tú, era horrible. claro, era una gran aventura. Y yo lo sugiero también en los colegios de las monjas. No sé si ustedes se dieron cuenta que cómo íbamos a salir, cómo iban a salir las mujeres, las muchachas normales, si no tenían el contacto con los varones. Y eso se ve mucho en los colegios y en los libros. Eso fue muy interesante leer eso. Mire, hay un libro. Yo creo que eso fue lo que más me interesó a mí del libro. No, se lo digo con sinceridad. Realmente, claro, yo no he vivido en un convento. No, por supuesto. Yo puedo imaginarme cómo es un convento. Ahora, siempre me llamó la atención, o siempre me pregunté, qué tan represivo podía ser para unas muchachas en plena adolescencia, con ese fervor hormonal. Todo lo que estudiamos en colegio de mujeres te lo podemos decir. Yo tuve la fortuna. Yo tuve interna y Claro, yo tuve la fortuna de no imaginarme. En eso es que la literatura uno encuentra esos, vamos a decir, esos espejismos para uno poder entender, ¿verdad?, las cosas que no ha vivido. Tengo por acá. Miren, óiganme bien, yo no sé lo que ustedes pensaron de esto, de este párrafo, que fue cuando ella, busquen la página 108. Buscan la página 108 para que ustedes vean el juego que hay aquí. El juego. Estaba hablando que yo estaba en un colegio de niñas. No. Miren, en el 108, entré al vetusto recinto, absorta en pensamientos abigarrados, subí uno a uno lentamente los raídos peldaños de la escalera. Al llegar al piso 4, toco la puerta. Aquí pongo entre comillas porque ya esto es de Rayuela. ¿Por qué? Stop. Por miedo de empezar las fabricaciones. Son tan fáciles. Sacás una idea, eso es argentino, chicos. Sacás una idea de ahí, un sentimiento del otro estante, los atás con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero, total parcial te quiero, total general te amo. Ahí se acaba la cita de Rayuela y empiezo yo. Uy, gritó una voz radiante desde el interior de la habitación. C'est moi, contesté, attends un moment, contesté. Tomó unos segundos que parecieron horas en contestarme. J'y vais tout de suite, ma chérie, voy enseguida, mi querida. Con inusitada paciencia esperé unos minutos, trastornados mis pensamientos. No sé, infidelidad sin duda. Pero en ese momento se abrió la puerta y vi a un Jean-Paul desaliñado y agitado, fingiendo lamentar la larga espera para abrir la puerta. Lo empujé bruscamente hacia un lado y pude ver con estupor el espectáculo de una cama revuelta. Con una mirada fija y vidriosa, busqué ropas de mujer en el suelo. No, era toda ropa de hombre. La puerta cerrada era puerta cerrada. L'enfer, c'est les autres. Esa es una obra de Jean-Paul Sartre que se llama así mismito, huis clos, puerta cerrada, puerta cerrada. La puerta cerrada era puerta cerrada. L'enfer, c'est les autres. Eso entonces, eso mío, amor maldito, amor eterno, similar a todo amor.
Eso es ya, y más abajo pongo, cansada de odiar te amo, cansada de amar te odio. Y yo misma me dije, Natalia, estúpida, ingenua, no conoces nada de la vida, abre los ojos, estás en la edad de piedra, este es el París del siglo XX. Entonces, yo ahí en París también me pongo que es la época en Estados Unidos de la contracultura. Yo puse de todo ahí. Así mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta en estos momentos? Por favor. Abrir el círculo de preguntas, comentarios. Ese asunto de la ficción, que la realidad la supera, como dice Gabriel García Márquez, supera la realidad. ¿Cómo uno puede distinguir eso? Es decir, no, es que es imposible, mi amor, porque la meta de la literatura no es que tú distingas, es que tú confundas la realidad con la ficción. Es que todo sea parte de tu mismo pensamiento, de tu mismo ser, de tu misma esencia, tu realidad con tus ficciones, porque es que inclusive se ha probado que hay ahora en la época moderna hay lo que se llama la suprarrealidad. La suprarrealidad. La suprarrealidad es eso que tú estás diciendo, es el hombre y sus ficciones, porque es un mundo, es una realidad para el mundo, para ese mundo de ese hombre. O sea, no hay manera de tú saber cuando es ficción, a menos que tú digas, coño, esto está muy exagerado, ¿verdad? Claro, ahora si llamamos por ejemplo, ¿cómo se llama? Citamos a Aristóteles, que habló de literatura antes de que existiera el término literatura. Él habla de verosimilitud, o sea, de veracidad, de que la ficción tiene que ser verosímil para ser, y habla incluso de que de que hay una utilidad catártica, se dice. Catártica, claro, mencionaban feo. Hay una realidad catártica en abordar los temas. Sí, catarsis, pero es catártico. Una realidad catártica en el momento en que se lee literatura, o sea, o en el momento en que se abordan esas ficciones, ¿verdad? Que en ese momento ni siquiera nombre tenía y él ya estaba pensando en eso, y para que sea literatura tiene que ser, aún sea mágico, aún sea surreal, tiene que ser creíble, o sea, tiene que estar dentro de una realidad. Por ejemplo, si citando a Borges crea realidad de la ficción, es decir, de un cuento o de una historia o de un libro de ficción, él crea toda una realidad. Entonces eso es por supuesto una meta literatura. Hay muchísimas cosas para poder. Óyeme, mi amor, mira, una cosa. Primero, los griegos eran los más fieles creyentes de los mitos. Claro. Y sus dioses eran mitológicos. Entonces ahí te dice a ti lo fantasioso que eran los griegos. Ellos eso eran sus dioses, eran sus mitos, eran mitos. Lo crearon, ellos crearon eso. Y mira a ver si eso existía. Ese Olimpo y esa cosa, todo eso. Pero para creer tiene que haber veracidad. Sí, por eso. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que creen en por ejemplo, en la concepción divina, en la Inmaculada Concepción. Eso es un mito, pero para creerlo hay que entender que tiene que ser real, que existió, que fue verdadero. O sea que incluso en los mitos tiene que haber una veracidad. O sea que y para que haber veracidad tiene que haber un receptor que lo crea y un emisor que lo difunda. O sea, muy interesante. Yo quiero preguntarle a Rosa Mariana. Rosa Mariana, ¿qué tuviste en el duelo que sintió mi protagonista? Por lo de la pérdida de su mamá. De su abuela. La mamá, eso es parte de sus fantasmas. La muerte de la madre la persiguió a ella mientras estaba hasta cierta edad, porque ella se sintió culpable de la muerte de la madre.
cuando De la abuela. de su madre. De su madre, porque Sofía. porque ella murió Porque se sintió culpable porque la madre murió de parto. Pero no necesariamente porque la madre muera de parto, la criatura tiene que sentir culpable. Bueno, ¿qué hizo que ella se sintiera culpable? Bueno, él nada. Fíjate una cosa. Fíjate una cosa. Eso pasa muchísimo. Eso pasa mucho y tú tienes que saberlo. Sí, pero depende de Porque la cómo se culpa, maneja. no Porque realmente porque ella tenga como un también sentimiento eso de... es un poco un mito, porque no porque una persona se muera su mamá, ya eso quiere decir que definitivamente por su nacimiento ya eso va a crear una culpa, no Sí, necesariamente. mira, depende cómo lo maneje el entorno. yo utilicé ese recurso de la muerte de la madre, pero ese es el primer duelo. El segundo es el de la abuela, de los abuelos, Sí, pero me gustaría el de la madre. Ok, el de la madre, la niña es una niña que se crió sin madre, una niña que está en manos de Naná, la haitiana, y de el abuelo, porque la abuelita vivía sufriendo de los nervios. La abuela entraba y salía. Entraba y salía. Y la quería a su manera, pero la abuela tenía un Pero perspectiva. le enseñó el amor por la naturaleza que después... Completamente. Por supuesto que sí. Es que ella amaba a esa señora. Ella amaba a esa abuela con todo su corazón, pero entendía que era una persona que no era culta y que le faltaba mucho, que su abuelo lo era todo y la malcriaba muchísimo, porque así era mi abuelo con mi abuela. Esa es la pura, yo le estoy diciendo la realidad. Y eso quizá una enseñanza de la pregunta que tú decías, es el secreto que se envuelve en los duelos, que si tú dices las cosas, si tú explicas, esa niña hacía, como tú dices, lo del psiquiatra, ella hacía una catarsis, Vivía y en eso psiquiatra. porque realmente Él a hacía ella hablar. no se le explicó, ella no se le habló, y eso un poco era la creencia de antes. Pero por supuesto las que no. cosas no se decían, No. se mantenían en secreto. Ay, no, tu mamá tenía mucho dolor. Y eso hace, se ha comprobado, hasta a los niños pequeños hay que decirles, si un familiar se suicida, hay que decírselo. Porque hay que saber cómo decírselo, pero hay que decirlo. Entonces, todo eso envuelve a toda esa hora de misterio que crea una vida diferente, o sea, que se percibe y se siente diferente. Porque ella se crió en esa fantasía que ella no sabía, ella no cubraría, ella se culparía y todo eso. Bueno, quizá, perdóname, habría escuchado algo también, porque tú sabes que a veces No, la no, gente no, habla y Naná le contó que tú naciste, que tu mamá se murió cuando tú naciste. Seguro que sí. Exacto. Y fue Yemayá o Fulanita o Buki que se la llevó. Exacto. Y entonces la niña empezó a crear fantasmas y Porque además, acuérdense que ella no la tuvo, que ella se la llevaron para allá. eso fue el motivo del viaje a España, fue el embarazo de Sofía. El embarazo de Sofía. Entonces el papá se alcohólico, el esposo se alcohólico. el esposo, porque él estaba muy enamorado de ella, el marido Manuel, ¿cómo le llamaba? Miguel. Miguel se alcoholizó y ese maltrataba a la niña, a Laurita. Claro, un enfermo. Era un enfermo. Pero, Lice, no te vayas sin hablarnos del último amor de Nana. Ay, sí, es verdad. ¿De quién? Es verdad, del marido de la hermana. Porque ya que pasó lo que pasó. Seguro, porque ustedes quieren que yo les cuente una cosa. Como, miren, yo Para hacer no estaba. ficción, te alicé. Para hacer ficción. ¿Verdad? Bastante eficiente. Pero miren, eso es lo que van a pensar mis nietos. Pero mira mi abuela. Bueno, habla de ese. Yo estoy nene, pues esto aquí hay que hablar. Eso hay que aclarar. No nos vamos de aquí sin saber eso. Cuando yo le di el esqueleto del libro a José Alcántara, mi amigote, y él me dijo, dice, con esa voluptuosidad que tú tienes ahí adentro,
tú te vas a morir sin un hombre, sin otro hombre. Cúrate de ese Jean Paul que no servía para nada. Mira, por Dios, eso fue. Y ese Mario que yo invento ahí. Ese fue ese Mario fue José Alcántara, que yo conocí en Guadalupe y lo puse en París. Pero no nos enamoramos, porque lo que pasa es que ya yo estaba casada, yo tenía 25 años y él estaba muy enamorado de su novio, de su actual esposa. Yo lo que le exhorto es que yo creo que la de usted de verdad tiene que ser más interesante que la de Natalia. Yo lo que creo es que usted tiene que hacer una autobiografía la próxima vez. ¿Qué pasa con Santiago? Para nosotros, ustedes no saben todo lo que yo soy capaz de hacer. ándala por. Ahora miren, una cosa. Mire, Pena quiere hacer una pregunta. Pueden hacer todo lo que quieran, pero déjenme decir una cosa. Digan si no es bonito el amor verdadero. Es el amor verdadero, qué bello es, ¿verdad? Y eso es lo que... Y el buen sexo también es bello. No, el buen sexo es... Eso fue una puya, sí, pues está bien. Ay, miren, y el baño en el arroyo y todas esas cosas. Eso era como en Suiza, no, señora. Era en esa época cuando había arroyo y había de todo. Pero por lo menos eso allá, más para allá del cachón de las rubias. En Wonderland. Por favor, mire, Pena quiere preguntar y después Marianela. Claro. Yo quiero entender un poquito mejor, y no sé si lo hablaron al inicio, un poquito tarde, de su proceso creativo. Cuando escribe, cuánto tiempo tomó concebir este hijo, de alguna manera. Y te paso a felicitarla por realmente. Gracias, mi amor, gracias, muy amable. ¿Qué tiempo le tomó concebir esto? ¿Cuándo escribe? Mira, esto me cogió desde antes de yo publicar el otro. Ya yo estaba buscando ideas, hasta que encontré esa. Entonces, son tantos lo que uno lee, son tantos libros lo que uno lee, y tantas cosas que yo maquino con los libros que leo, porque yo gozo tanto, yo gozo la literatura de una manera, miren cómo lo tiene que decir. Exacto. Lo hemos vivido ahí y yo lo siento mucho. Verdaderamente, los libros, aparte de los sentimientos, para mí, mira como dice el final de esto, dice Lisette Vega de Purcell, ¿cómo fue que dijo? Sobre ella sintetizo lo que dijo el renombrado escritor y crítico José Alcántara Massa, los que... Póngase los lentes, doña Lisette. Que son 60 ya. Más que juego de la memoria, Lisette Vega de Purcell nos entrega las reflexiones de una mujer que medita e interroga con esa mirada sensible y aguda que todo lo humaniza, porque es que yo soy apasionada con el ser humano. El ser humano para mí es la gran creación de Dios. Claro. Y nosotros lo estamos degradando. Estamos llegando a lo máximo. Pero nada, para adelante vamos y vamos a seguir haciendo cosas y seguir. Me encanta, yo estoy esperando que llegue Fran Báez, porque estoy loca por hablar con él sobre el libro. Ángela y yo tenemos cita para hablar pronto, Ángela Hernández. En realidad los escritores me han respondido sumamente bien. Y la gente, Dios mío, yo no me puedo quejar de mis amigas. Y que entré al Olimpo de Pestido, ¿dónde? Cristina, tú estás entendiendo lo tan bella. Mire, Marianela quiere hacer un aporte, una pregunta. Yo quiero decir algo, que yo no me desligué de la escritora.
¿verdad? Quizá tengo que volver a leer el libro y buscar los personajes, porque es que te veía a ti como escribiendo, poniendo. Y yo decía, Lice, no se me quita, no se me quita. Entonces, se me hizo difícil. Y por otro lado, y sin querer poner polémica, me hubiera gustado verte en la feria del libro. Ay. Tú sabes lo que pasa, muñeca, mira. Para la de 2000. Óigame bien, el libro fue a la Feria de Madrid con Juan Baez, que es el segundo después de Ruth Herrera en la Feria del Libro. Y a él le gustó tanto que se lo llevó. Él se llevó cuatro de la nueva edición, con mucho, muy revisada. Se la llevó, pero no era para venderlo, porque a mí no me interesa que se vendiera. Cualquiera lee el libro y ya. Pero yo quería que fuera a casa editora, y evidentemente hay una él me dijo que le interesa. Entonces, eso sí me gustaría, me gustaría muchísimo. ¿Tú sabes por qué? Porque quieres vender loquilla, mi amor. Mínimo será de la sonrisa vertical. Ay. No sé, no le... No, yo no lo voy a hacer caso. Yo no lo voy a hacer caso, porque yo no sé cómo estoy entendiendo. ¿Estás entendiendo? Explícame. No, cada quien tiene la responsabilidad de buscar lo que es. Sí. Sonrisa vertical. Googleenlo. Eso está en Google. Son libros de libros redondos. Señores, yo creo que ha sido una velada, una noche hermosa. Yo quisiera que no se quede nadie, antes de despedirnos, que no se quede nadie sin... todo el mundo hizo pacífico. Sí, bien. Pero tú no hay preguntas, yo quiero preguntas. Pero bueno, tú explicaste. Ya explicaron. La introducción. Excelente, doña Judy. Pues entonces vamos a darle un aplauso. El año que viene hay que acompañar a doña Lice y publicar. Así que Penélope, vamos a ver. Hay muchas personas. Por allí en los bliches, Eugenia en los bliches. En este taller, Eugenia escribe. Aquí hay lectores. Eugenia, tú estabas esperando. Sí. Óigame. Voy a comprar. Doña Lice nos va a avisar cuando salga la nueva edición a la venta. Bien. Ya